Pues vamos allá, que ya tenemos las habilidades, el vídeo presentación de los dos personajes SSR Plus de la colaboración que vienen. Al final tengo hasta ganas, es cierto que pues uno tiene más ganas de meternos una historia de alguno de anime, personajes que conocemos, ya sea un manga, un mangua, ¿no? Porque tiene más gracia, ¿no? Porque al final son personajes más relacionados con este mundo, no que nos metan una colaboración con pues unos youtubers. Al final es como si me meten a Rubius, a Ibai, es como a mí que me importa. Pero bueno, al final pues una colaboración, la verdad. Tengo ganas de que llegue esto, a ver qué es lo que pasa. Recordad que nos pusieron un código el otro día. Os lo dejo en el comentario fijado, ¿de acuerdo? Hololive X-Talk es un dupe de SSR Plus, es decir, un SSR Plus. Y os lo dejo en el comentario. Vamos a empezar por Tokoyami Towa. Ya sabéis, vídeo presentación y vemos las habilidades. A ver qué narices hacen, ¿eh? A ver, por favor, ¿eh? Y como siempre, me encanta esta canción. Ya lo sabemos, amarillo, support. ¡Oh! Oba, ¿qué ha hecho ahí? A ver. A varios, ¡pum! Les ha pinchado y les hace daño después, ¿eh? Eso me gusta. Corazón. Hostia, me encanta que hagan cosas que de verdad toquen los cojones. Bueno, como si fuese aturdido, ¿no? ¡Pumba! ¡Uy! Sacudidos al suelo. Bueno, empujados. Sacudidos. Vale. Mola. La verdad es que guapo, ¿eh? Te haces un personaje, tío, y te lo ponen en el juego. Pues bueno, vamos a ver qué coño hacen estos personajes. Vamos a empezar por la pasiva, porque luego siempre tienen algo relacionado, ¿no? Con lo demás. Bueno, pasiva. Vivi está mirando. Vivi bloquea el ataque de habilidad tal dirigido a Towa. Esto me mola, o sea, saca ya el tío este y bloquea habilidad. Tiempo de reutilización tantas veces. Bueno, veremos las habilidades, ¿no? A las habilidades otorga poder demoníaco especial a todos los aliados según la habilidad utilizada. Vale, me gusta, me mola. Invoca a Vivi. Aumenta la agilidad del objetivo durante tantos segundos. Con tantas acumulaciones, la duración se reinicia cuando las acumulaciones se actualizan. TMD, Toga también es un demonio. Aumenta el ataque y la defensa del objetivo en tanto porcentaje durante tantos segundos. Lo mismo de reiniciar. Y TMT, Angelic Devil. Recupera la vida del objetivo en un tanto porcentaje de ataque de Toga cada segundo durante tantos segundos. Le pone poder demoníaco a todos. Aumenta la agilidad del objetivo. Aumenta el ataque y defensa de Toga. O sea, también es un demonio. Aumenta el ataque y la defensa del objetivo en tanto porcentaje. Y recupera vida. Bueno, es que claro, menciona estas habilidades. TMD, incluso Toga es un demonio. Usa poder demoníaco para infligir tanto porcentaje de su ataque como daño a los enemigos dentro del alcance. Además, inflige sagrado a los enemigos golpeados durante tantos segundos, lo que inflige tanto porcentaje de su ataque como daño cada segundo y reduce su defensa. La cacharra esa que hace de pinchos. Bueno, ya estamos reduciendo el daño que está haciendo. Tampoco creo que sea mucho, ¿no? Pero reduce la defensa, que está bien. En la pasiva ya está haciendo este rollo. Aumentando tal. Vale, hace unas cuantas cosas. TMT, Toga crea un corazón gigante con sus manos. Inflige tanto porcentaje de su ataque como daño a los enemigos dentro del alcance y paralizándolos, que esto mola. Además se electrocuta a los enemigos golpeados durante tantos segundos, lo que inflige tanto porcentaje de daño como cada segundo y reduce su ataque. Qué extraño, ¿eh? O sea, está haciendo cosas de hacer daño, pero claro, es que siendo support que no creo que sea mucho daño, pero bueno, ya estamos reduciendo la defensa, reduciendo el ataque y paralizando, que estas cosas son útiles. Hay que pensar que esto es un SSR Plus, ¿vale? Por lo tanto, casi que parece un SSR. Y luego el ulti, Vivi. Invoca a Vivi. El gigante Vivi cae y causa daño igual a tanto porcentaje de ataque a los enemigos dentro del alcance y los derriba, que esto me mola. Reduce la resistencia física y mágica de los enemigos golpeados en tanto porcentaje, esto está bien, durante tantos segundos. Además recupera la vida de todos los aliados por un tanto porcentaje del daño infligido, ¿vale? Se vuelve inmune a los efectos de estado mientras usa esta habilidad. Bueno, baja la resistencia física, la mágica, a los que golpea, recupera vida a todos los aliados con el daño que hace, baja la defensa, bueno, ya baja la resistencia, las resistencias las baja la defensa, reduce el ataque, paraliza y va aumentando el ataque y la defensa de diferentes objetivos, del que toque, supongo. Claro, también aumenta la agilidad. Bueno, hace cosillas, aumentar el ataque de defensa, recuperar vida. Este hay que ver en acción. Tampoco está mal, porque estos son las habilidades, falta la revolución y el equipamiento exclusivo. Bueno, aumentar la agilidad está muy bien. Y además, una cosa importante, si le viene una habilidad a Towa, lo va a bloquear. Veremos cuánto puede bloquear. Está poniendo muchos supports para que muchos supports que tengan
esa supervivencia de primeras, ¿no? Está muy bien, como Hogney, que evadía habilidades. Está bien, ¿eh? Siendo amarilla, torre amarilla, cuando tienes dos equipos a partir del 1000. Claro, si tú tienes full dupes Edan y tal, pues es bastante fácil. Pero para ir luchando por ahí, nos puede ayudar bastante, ¿no? Porque en un lado va a estar Evan y en el otro lado, como support, realmente no hay nada. Aunque estando Hugo en un lado, va muy bien. Bueno. Luego también queremos que, sobre todo, porque a mí lo de paralizar me encanta. Entonces, a esta tía ponerle un golpes con efecto molaría en el slot 4 de la inición. Luego le pones Bari porque Bari, pensad que Bari le estamos poniendo a todos, prácticamente a todos, porque da una supervivencia increíble. Tanques, supports, luego a supports en el slot 4 resistencia a efectos y los que hacen algo al enemigo, ¿no? Como por ejemplo esto que tenemos aquí, golpes con efecto. Y luego también Bari a atacantes que se lanzan para que puedan sobrevivir más. Y luego alguno más especial como Edan, porque ataca con porcentaje de vida, entonces no necesita los Andas o los El. Bueno, veremos. No parece muy espectacular, pero tiene 4 cosillas que no están mal. Hay que tener en cuenta que es una colaboración. Todos los personajes de colaboración poco a poco se han ido yendo. Salvo Alice, que ataca por porcentaje de vida, siempre haciendo un crítico, que es la hostia, que va a durar para siempre. La de a distancia de la anterior colaboración. Todos los demás se han ido. Esta siendo support y haciendo algunas cosas que sirven. Además siendo amarilla, que en amarillo siempre estamos un poquito ahí más flojetes. Bueno, veremos. Ahora vamos a ver a la otra, Mori Calliope. Esta era asesina. Vamos allá, y como siempre, me encanta esta canción. Vale, se me baja la calidad. Adelante, ven. Amarilla, asesina y en un lado Trotsky del laboratorio de investigación. Qué guapa habilidad, Selecciona un objetivo, tiene pinta, al que más ataque supongo. Hace así, ¡zas! Qué guapa habilidad, me gusta, Por lo menos que mole, que se vean guapas las habilidades. Porque la otra al final se queda ahí quieta y ya está. Vale, y le ataca... Me mola. Supongo que ha ido por el que más ataque. O bueno, igual que menos vida o algo así. Vale, aquí se pone unas gafas, no me jodas, a ver. Vale, Molly se pone unas gafas. Se pone a cantar, a bailar. Y elige me imagino que será al de la posición contraria justo. Y lo está... Al otro no parece que le esté haciendo algo, ¿no? O sí, también le está dando, Es un área grande. Lo está aturdiendo, Y a este también. Pues supongo que los del área alrededor de ella y al objetivo, ¿no? Esto es el ulti. Guadañazo, ¿no? Lanza un beso, que no sé qué será. Zas. Y ostión. Ostión que la ha enamorado. Que es lo que hacen Dorsey, que van hacia ella. Esto está muy bien, A mí me encantan las habilidades que hagan que el enemigo se quede sin hacer nada. Paralizar o empujar incluso. Vale. A ver las habilidades. Empezamos con la pasiva. Hay texto, Go Death Sensei. Al comienzo de la batalla, Calliope invoca a Death Sensei de otro mundo. De momento yo aquí no le he visto invocar nada, Es algo que invoca sin más. Bueno, vale, hace algo. Death Sensei tiene sus propias estadísticas con valores iguales al tanto porcentaje de las estadísticas de Calliope. Vale, tengo ganas de verlo en acción, bien. Death Sensei es inmune a los efectos de estado durante la batalla y muere cuando muere. O sea, Death Sensei cuando muere va a morir. Pero esto no es ella. Muere cuando muere, la cosa es: cuando alguien muere en el campo de batalla, ella recoge su alma para liberar el poder del Shinigami, excluyendo a su propio Death Sensei. Vale. Muerte de aliado aumenta la defensa de Calliope y Death Sensei en un porcentaje hasta el final de la batalla. Tantas acumulaciones. Aumenta la defensa. Bueno, vamos a hacer que aguante un poco. Y muerte del enemigo aumenta el ataque de Calliope y Death Sensei en un tanto porcentaje hasta el final de la batalla. Y veremos las acumulaciones que tiene. Si Death Sensei está muerto, ella lo reanuda. O sea, si Death Sensei está muerto, reanuda las acumulaciones de todas las N. Estamos jodidos. Que se muera rapidito, tío. Que no nos joda. Hazlos temer. El ataque de Calliope aumenta en tanto porcentaje durante tantos segundos. Luego se oculta. Vale, cuando hace lo de así. Y se mueve rápidamente detrás del enemigo con el ataque más alto. Vale.
Vale, lo que le inflige tanto porcentaje de su ataque como daño, le inflige miedo durante tantos segundos. Vale, esto me mola. Luego veremos, porque igual luego tiene un porcentaje absurdo, el N, y es la hostia, ¿entendéis? Porque esto veremos a ver qué tal. Calliope se vuelve inmune a los efectos de estado mientras usa estabilidad. Vale, está bien, o sea, no la van a tirar, no la van a paralizar ni hostias cuando se hace así. Bueno, de momento, pensad que aquí faltan, al igual que a la otra, revoluciones y equipamiento exclusivo. Así que ya de momento se está lanzando y aunque no le haga mucho daño, ya le inflige miedo, que eso me mola. Segador rapero. ¿Segador? Rapero. Calliope crea un foco que la ilumina a ella y a Death Sensei durante tantos segundos, recuperando vida equivalente a tanto porcentaje de su respectivo ataque cada segundo. Vale, claro, veremos cuánto se cura, cuánto ataque tienes, cuánto le estás pegando, tal. Vamos a poner baris por todas partes, o bueno, una locacia también como a Hugo. Inflige tanto porcentaje de su respectivo ataque como daño a los enemigos dentro del alcance cada segundo y los paraliza. O sea, cuando está con el área S también está haciendo daño. Vale, bueno, vale, no está mal. Me gusta lo de paralizar, vale. Y ahora el ult, movimiento especial, descansa en paz, Reaper. Calliope se vuelve invencible. Claro, que hace ahí, que está haciendo el... y deja a los enemigos enamorados. Esto está muy bien. Luego ataca con una guadaña para causar daño igual a tanto porcentaje de su ataque. Veremos cuánto es ese daño. Los enemigos enamorados quedan fascinados durante tantos segundos y su resistencia física se reduce en tanto porcentaje durante tantos segundos. Baja la resistencia física, que eso es útil para todos. Los deja fascinados, es decir, que si luego va por otro enemigo o lo que sea, el otro le va a seguir enamorado, no le va a hacer nada, que al final no está haciendo nada el enemigo, eso le sirve a todos los demás. Produce miedo con una habilidad, o sea, produce enamoramiento, produce miedo, o sea, ambas habilidades hacen que ya no haga nada el enemigo. Paraliza también, o sea, sin dupes, ambas hacen bastantes cosas, la verdad. En plan, para uno nuevo, que no van a tener más o menos, a ver cuántos tickets dan o cómo, bueno, cuántos tickets sobre todo dan gratis, porque luego depende de, sobre todo, el ahorro que tenga cada uno para poner los full dupes. Por lo menos, si no tienes full dupes, ¿cuánto te van a servir? A mí, si no están full dupes, muchísimo no van a servir, pero a muchas personas que estén menos del piso 60, pues os puede ayudar el personaje, porque gratis lo vais a poder conseguir, eso seguro, porque van a dar algunos tickets, me imagino. Entonces todo esto ya nos sirve, porque está con el enamorando, reduciendo la resistencia física, metiendo miedo, paralizando, o sea, prácticamente está deshabilitando a los enemigos todo el rato. Y luego veremos lo fuerte y tanque que se hace si se va quedando sola de aliados y de enemigos. Claro, Death Sensei es esta mierda que es un poco extraño. Esto es Death Sensei, pero es que tú no ves a Death Sensei en ningún momento. Es un poco extraño, es un poco extraño. Ah, mira, no está aquí. ¿Qué cojones? ¡Estoy pegando! No me he dado cuenta. Qué guapo, ¿no? ¿Y Death Sensei aquí qué? Aquí Death Sensei se ha muerto ya, ¿no? Qué bueno. Vale. Es un poco raro, es un poco extraño, pero Death Sensei está por ahí puesto. Y aquí lo podemos ver, la bola está. Bueno, vale. Es que digo yo, ¿dónde coño está esto? Lo único que Death Sensei... Vale, Death Sensei también tiene esto. Lo que pasa es que a Death Sensei no lo puedes proteger, ¿entendéis? Lo único que se protege es si se muere un aliado antes. Claro, ¿cuándo van a por Death Sensei? Si lleva mucho agro, porque eso molaría, por lo menos un poquito. Habrá que ver a ver qué tal. Lo malo es que no va a estar nada bufada por esto, porque esto yo lo tengo en nivel 1 en el laboratorio de investigación. Pero bueno, hacen cositas. Bueno, a ver, ¿qué se espera la gente? Que sean unos demonios. Me intriga, ¿no? A ver cuánto dura Death Sensei. Pero a Death Sensei, una vez muere... Bueno, claro, estamos diciendo que una vez muere, se muere. Pero igual la revolución, ella lo vuelve a sacar. Lo va a sacar fijo. Muere cuando muere. Que se muere, punto, muere de morirse. Pues bueno, todo esto ya lo sabéis, 9 de abril. Nos veremos a ver qué tal los dos personajes. Así que... ¿necesitamos algo más?